Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Ni les dio tiempo de gritar. En un segundo estaban de pie, incensarios en mano, entrando en la presencia de Dios. Al segundo siguiente, 2 cadáveres carbonizados en el suelo del tabernáculo. Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote, herederos del sacerdocio de Israel, fulminados por el mismo Dios al que sus padres servían. Y el detalle más brutal: Aarón lo vio todo, vio el fuego salir, vio los cuerpos caer y recibió una orden: no llores. El texto bíblico registra el evento en Levítico capítulo 10 con una economía de palabras que solo aumenta el horror. 2 versículos. Es todo lo que la Escritura dedica para describir la muerte de 2 hombres que deberían haberse convertido en los próximos líderes espirituales de Israel. 2 versículos para una tragedia que resonaría por siglos en la memoria colectiva de todo un pueblo. 2 versículos que generaciones de rabinos, teólogos y estudiosos intentarían descifrar sin jamás llegar a un consenso definitivo. Pero para entender el peso de lo que sucedió aquel día, necesitas retroceder algunas horas. En realidad, necesitas retroceder 8 días. Necesitas entender lo que estaba en juego, quiénes eran aquellos hombres y por qué la reacción de Dios fue tan devastadoramente inmediata. El tabernáculo acababa de ser montado. Por primera vez en la historia, Israel tenía un lugar físico donde la presencia de Dios habitaría entre ellos. Ya no una montaña humeante a la distancia, ya no una columna de fuego guiando desde lejos, ya no una voz tronadora que hacía temblar al pueblo e implorar que Moisés fuera el intermediario. Ahora Dios moraría en medio del campamento, rodeado por 300,000 personas en tiendas, a pocos metros de donde familias dormían, niños jugaban y mujeres preparaban pan. Pon en perspectiva lo que esto significaba. El Dios que creó el universo, que separó la luz de las tinieblas, que formó al hombre del polvo de la tierra, estaba a punto de fijar residencia en medio de un campamento de exesclavos en el desierto del Sinaí. La distancia entre lo infinito y lo finito se reduciría a una tienda de pieles de carnero teñidas de rojo. Y para que esto funcionara sin que todo el campamento fuera consumido por la santidad divina, alguien necesitaba mediar esa presencia. Alguien necesitaba entrar donde nadie más podía entrar. Alguien necesitaba manipular el fuego, la sangre y el incienso de forma tan precisa que un error podría significar muerte instantánea. Alguien necesitaba ser el puente entre lo santo y lo profano, garantizando que los 2 mundos coexistieran sin destrucción mutua. Ese alguien era Aarón, y con él sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los 8 días de consagración fueron brutales. Levítico capítulos 8 y 9 describen un proceso que exigía absolutamente todo de aquellos hombres. No era una ceremonia simbólica con algunas oraciones y un poco de agua en la frente. Era una transformación radical que involucraba cada parte de sus cuerpos y cada hora de sus días. Primero vino el lavado. Aarón y sus hijos fueron llevados a la entrada de la tienda de reunión y lavados con agua delante de toda la congregación. No un baño rápido, sino una purificación ritual que simbolizaba la remoción de toda impureza acumulada durante la vida en Egipto y en el desierto.
Cada partícula de polvo, cada residuo del mundo profano necesitaba ser removido antes de que pudieran tocar las cosas sagradas. Después vinieron las vestiduras. Aarón recibió la túnica de lino, el manto azul con las campanillas de oro en el borde, el efod con las piedras preciosas representando las 12 tribus, el pectoral con el urim y el tumim, el turbante con la placa de oro grabada con las palabras «Santo al Señor». Cada pieza tenía significado, cada detalle tenía función. Y vestir aquellas ropas no era como ponerse un uniforme común, era revestirse de protección espiritual sin la cual la aproximación a la presencia de Dios sería fatal. Y entonces vino la sangre. Moisés sacrificó un novillo como ofrenda por el pecado. Tomó la sangre y la aplicó en los cuernos del altar con el dedo. Derramó el resto en la base del altar. La grasa, los riñones y la parte grasosa del hígado fueron quemados sobre el altar. El cuero, la carne y el excremento fueron quemados fuera del campamento. Y eso fue solo el comienzo. Un carnero fue traído para holocausto. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal, un gesto que simbolizaba transferencia, identificación, sustitución. El carnero fue degollado. La sangre fue rociada alrededor del altar. El animal fue cortado en pedazos, lavado en agua y quemado enteramente sobre el altar. El humo subió como aroma agradable al Señor. Y entonces vino el segundo carnero, el carnero de la consagración. Y aquí, el ritual alcanzó un nivel de intensidad física que pocos lectores modernos pueden imaginar. Moisés degolló el carnero y tomó de su sangre. La aplicó en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de la mano derecha de Aarón, en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Hizo lo mismo con cada uno de los 4 hijos. Sangre caliente de animal recién muerto escurriendo por la oreja, por la mano, por el pie. El olor metálico invadiendo las fosas nasales. La sensación pegajosa en la piel que se secaría y endurecería bajo el sol del desierto. ¿Por qué oreja, mano y pie? La oreja para oír las instrucciones de Dios. La mano para ejecutar el servicio sagrado. Want to make the most of your tax refund? File with TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. Start filing today in the Credit Karma app. El pie para andar en los caminos de la santidad. Cada extremidad del cuerpo siendo marcada, consagrada, separada para una función específica. Después de la sangre, vino el aceite. Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos y sus vestiduras. La mezcla de aceite perfumado y sangre coagulada manchando los tejidos nuevos. Y la orden era clara: no se laven, no se cambien. Quédense así por 7 días. 7 días confinados a la entrada de la tienda de reunión, sin poder salir, bajo pena de muerte. 7 días vistiendo ropas manchadas de sangre que iban endureciéndose y oliendo cada vez más fuerte bajo el calor del desierto. 7 días durmiendo en el suelo de tierra batida, sin poder volver a sus tiendas, sin poder ver a sus esposas e hijos, sin poder atender ningún asunto personal. Y cada día, más sacrificios, más sangre, más humo, más espera. Piensa en lo que esto hacía con la mente de aquellos hombres. La privación de sueño, la incomodidad física constante, el aislamiento de las familias, la tensión de saber que cualquier error podría ser fatal. 7 días es tiempo suficiente para que una persona comience a cuestionar todo, para que la mente comience a jugarle trucos, para que el cuerpo comience a fallar. Pero también es tiempo suficiente para que algo quede grabado en el alma, para que la seriedad del llamado penetre hasta la médula de los huesos,
para nunca más olvidar que lo que estaban por hacer no era un empleo, no era una función religiosa común, no era un privilegio honorífico, era cuestión de vida o muerte, literalmente. Y entonces llegó el octavo día. Levítico, capítulo 9, describe el momento con una reverencia palpable. Aarón ofreció los sacrificios exactamente como Moisés instruyó. Cada movimiento calculado, cada gota de sangre en el lugar correcto, cada porción de grasa quemándose en el orden correcto. Los ojos de 300.000 personas fijos en aquel hombre de vestiduras manchadas, ejecutando rituales que nunca habían sido realizados antes en la historia del mundo. Y cuando todo estuvo listo, Aarón levantó las manos sobre el pueblo y los bendijo. Las palabras de la bendición sacerdotal resonando sobre el campamento silencioso. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión juntos. Y cuando salieron, bendijeron al pueblo nuevamente. Lo que sucedió enseguida hizo que 300.000 personas cayeran con el rostro en tierra. Fuego salió de la presencia del Señor y consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. No fuego común, no fuego que alguien encendió con pedernal o fricción de madera, fuego que simplemente apareció viniendo desde dentro de la tienda y devoró el sacrificio entero en segundos. Llamas que no necesitaron combustible inicial. Calor que consumió carne y grasa instantáneamente, dejando solo cenizas humeantes. La gloria de Dios había descendido. El sistema sacrificial estaba inaugurado. El tabernáculo estaba oficialmente funcionando. Israel finalmente tenía acceso a la presencia de su Dios, mediado por sangre y fuego y sacerdotes consagrados. Imagina la escena. El pueblo gritando de alegría y terror mezclados, familias abrazadas llorando de emoción, ancianos que habían nacido como esclavos en Egipto, que habían visto las plagas devastando a sus opresores, que habían atravesado el Mar Rojo a pie entre paredes de agua, ahora viendo fuego divino consumir un altar a pocos metros de distancia, niños escondiendo el rostro en las faldas de las madres, hombres cayendo de rodillas sin poder mantener las piernas firmes. Era el día más glorioso de la historia de Israel hasta ese momento. Y entonces, en algún punto entre la euforia colectiva y el inicio de los próximos rituales, Nadab y Abiú tomaron una decisión que les costaría la vida. El texto bíblico es quirúrgico. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y colocaron incienso sobre él, y ofrecieron fuego extraño delante del Señor, lo que no les había ordenado. Fuego extraño, en hebreo, Esh Sara. Dos palabras que cargan el peso de una ejecución divina. Dos palabras que generaron más debate teológico que capítulos enteros de legislación mosaica. Pero, ¿qué significa exactamente fuego extraño? El texto no explica, no detalla, no justifica, simplemente registra el crimen y la sentencia, dejando generaciones de estudiosos debatiendo qué hicieron aquellos dos hombres de tan grave. La teoría más aceptada entre los comentaristas bíblicos es que Nadab y Abiú usaron fuego de una fuente no autorizada. El fuego que acababa de descender del cielo para consumir el sacrificio debería ser la única fuente de brasas para los incensarios sacerdotales. Era fuego sagrado, fuego que Dios mismo había encendido. Cualquier otro fuego, de una fogata común, de una antorcha cualquiera, de carbón traído de casa, sería profano. Sería sustituir lo que Dios dio por lo que el hombre produjo. Sería declarar que lo divino y lo humano eran intercambiables. Esta interpretación gana fuerza cuando consideras el contexto inmediato. El fuego divino acababa de descender. Las brasas sagradas estaban allí, disponibles, humeando en el altar. No había razón práctica para buscar fuego en otro lugar. La única explicación sería prisa, descuido o
peor, la creencia de que cualquier fuego serviría. Algunos estudiosos sugieren que el problema no fue solo la fuente del fuego, sino el momento. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Nadie había ordenado que Nadab y Abiú ofrecieran incienso en ese instante. El texto enfatiza lo que no les había ordenado. Ellos tomaron la iniciativa solos, entraron en la presencia de Dios sin ser llamados, decidieron por cuenta propia que era hora de actuar. Esto puede parecer un detalle menor, pero en el contexto del sistema sacrificial israelita era una violación gravísima. Los sacerdotes no tenían autoridad para improvisar. Cada acción, cada momento, cada ingrediente estaba prescrito. La espontaneidad religiosa, tan valorada en contextos modernos, era exactamente lo que el sistema mosaico fue diseñado para eliminar. Dios no quería creatividad, quería obediencia. Y hay una tercera teoría, tal vez la más perturbadora de todas. Justo después de registrar la muerte de los 2 hijos de Aarón, el texto de Levítico capítulo 10 hace algo extraño. En los versículos 8 al 11, Dios habla directamente con Aarón, la única vez en todo el Pentateuco que Dios se dirige a Aarón sin Moisés como intermediario, y dice: «Vino o bebida fuerte tú y tus hijos contigo, no beberéis cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis». La proximidad de esta instrucción con la muerte de Nadab y Abiú llevó a muchos comentaristas a concluir que los dos estaban ebrios cuando ofrecieron el fuego extraño. No era solo desobediencia ritual, era profanación total. Hombres que deberían estar en estado de máxima reverencia, con las facultades mentales comprometidas por el alcohol, decidiendo por impulso entrar en la presencia del Dios que acababa de manifestar su gloria en fuego. Considera el escenario. Era un día de celebración masiva. El pueblo entero estaba en éxtasis. Es posible que el vino estuviera circulando. Es posible que en la euforia del momento, en la embriaguez de la victoria espiritual, Nadab y Abiú hayan decidido que también querían participar de forma más directa, que también querían ofrecer algo, que también querían sentir lo que su padre sintió al ver el fuego descender, y en la neblina del alcohol tomaron los incensarios, los llenaron de carbón cualquiera, echaron incienso encima y entraron tambaleándose en la presencia del Santo de Israel. Lo que sabemos con certeza es el resultado. Entonces salió fuego de delante del Señor y los consumió, y murieron delante del Señor. El mismo fuego que minutos antes había traído éxtasis al pueblo, ahora traía muerte a los hijos del sumo sacerdote. La misma presencia divina que inauguraba el sistema sacrificial, ahora ejecutaba a los que lo profanaron. No hubo advertencia. No hubo segunda oportunidad. No hubo tribunal. No hubo oportunidad de defensa o arrepentimiento. Fuego salió y 2 cuerpos cayeron carbonizados en el suelo sagrado. Intenta dimensionar el horror de aquel momento para Aarón. Él estaba allí. Lo vio todo suceder. Vio a sus 2 hijos mayores, los que deberían heredar su manto, los que habían subido al monte Sinaí con él y Moisés, y los 70 ancianos para ver la gloria de Dios, los que habían pasado por los 8 días de consagración a su lado, durmiendo en el mismo suelo, vistiendo ropas igualmente manchadas de sangre, soportando la misma incomodidad, transformados en cadáveres humeantes delante de sus ojos. El olor debe haber sido insoportable. La carne humana quemada tiene un olor específico que quien ya lo sintió nunca olvida. Y aquel olor
ahora se mezclaba con el incienso sagrado que aún subía de los incensarios caídos en el suelo. Perfume y horror fundidos en un único aroma imposible. Y antes de que Aarón pudiera procesar cualquier cosa, Moisés se acercó y dijo: «Esto es lo que el Señor habló, diciendo: seré santificado en los que se acercan a mí, y seré glorificado delante de todo el pueblo». No fue consuelo, no fue explicación, fue declaración de principio. Dios sería tratado como santo por aquellos que se acercaban a Él, y si no era por reverencia voluntaria, sería por demostración de consecuencias. La respuesta de Aarón está registrada en 3 palabras hebreas que resuenan hasta hoy. Vayidom Aharón. Aarón calló. Aarón quedó en silencio. Aarón no dijo nada, no gritó, no cuestionó, no cayó de rodillas sollozando. No corrió a abrazar los cuerpos de sus hijos, no maldijo al cielo, no preguntó por qué. El texto bíblico registra solo silencio. Un padre que acaba de ver a 2 hijos morir quemados delante de él, y la única reacción documentada es ausencia de sonido. El hebreo vayidom viene de una raíz que significa quedarse inmóvil, quedarse mudo, quedarse paralizado. No es el silencio de quien está pensando, es el silencio de quien fue aplastado, el silencio de quien no tiene palabras porque ninguna palabra existe para ese momento, el silencio de quien está tan destrozado por dentro que el cuerpo simplemente deja de funcionar normalmente. Pero el horror aún no había terminado. Moisés llamó a Misael y Elzafán, primos de Nadab y Abiú, hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y dio una orden que revela el nivel de contaminación de aquella muerte. Acercaos, sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Los cuerpos necesitaban ser removidos inmediatamente, no por Aarón, que era el sumo sacerdote y no podía contaminarse con cadáveres bajo ninguna circunstancia. No por Eleazar e Itamar, los hijos sobrevivientes que aún necesitaban ministrar y no podían volverse ritualmente impuros, sino por primos, parientes lo suficientemente cercanos para tener obligación familiar, lo suficientemente distantes para no comprometer el sacerdocio restante. Y hay un detalle macabro en el texto que muchos lectores no perciben. Levítico, capítulo 10, versículo 5. Se acercaron, pues, y los llevaron en sus túnicas fuera del campamento. Nadab y Abiú fueron cargados aún vistiendo las túnicas sacerdotales, las mismas vestiduras que habían sido consagradas con sangre y aceite durante los 8 días de preparación, las mismas vestiduras que simbolizaban el acceso a la presencia de Dios, las mismas vestiduras que deberían protegerlos cuando ministraran en el lugar santo. Murieron vestidos para el servicio que profanaron, y fueron enterrados, o tal vez solo dejados fuera del campamento, aún usando el uniforme de la función que no supieron honrar. Y entonces vino la orden más cruel de todas. Moisés se volvió hacia Aarón y hacia los 2 hijos que quedaban y dijo: «No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestras vestiduras, para que no muráis, ni venga gran indignación sobre toda la congregación». Rasgar las vestiduras y dejar el cabello suelto eran las señales externas de luto en Israel. Era así como un padre demostraba públicamente el dolor por la pérdida de un hijo. Era el derecho inalienable de cualquier israelita ante la muerte de un familiar. El lamento era parte del proceso de sanación. La expresión externa del dolor ayudaba a procesar el trauma interno. Pero a Aarón, Eleazar e Itamar no podían hacer eso. Estaban en medio del servicio sacerdotal. Habían sido ungidos con el aceite santo. Si demostraban luto de las formas prescritas por la cultura, morirían también. Y peor, la ira de Dios podría caer sobre toda la congregación. 300,000 personas pagarían por el luto de 3 hombres. Piensa en el peso psicológico de esa orden. Aarón acaba de perder 2 hijos.
Los cuerpos aún están siendo cargados fuera del campamento por los primos. El humo aún está subiendo del lugar donde cayeron. Y Aarón necesita tragarse el grito, contener las lágrimas, mantener la compostura y continuar ministrando como si nada hubiera pasado. El texto dice que toda la casa de Israel podía lamentar el incendio que el Señor suscitó. 300,000 personas tenían permiso para llorar por los hijos de Aarón. Extraños que nunca habían conversado con Nadab o Abiú podían rasgar sus vestiduras en señal de luto. Vecinos de tiendas distantes podían soltar el cabello y cubrirse la cabeza de cenizas. Menos Aarón, menos los hermanos, los que más tenían derecho de llorar, eran los únicos a quienes se les prohibía hacerlo. Y el servicio continuó. Levítico capítulo 10 sigue describiendo instrucciones sobre el consumo de las ofrendas sagradas. Moisés enseña a Eleazar e Itamar sobre cómo proceder con la ofrenda de cereales, qué partes comer, dónde comer, cómo comer. La rutina sacrificial no fue interrumpida. El tabernáculo no cerró por luto. La presencia de Dios no se retiró en respeto a la tragedia. El sistema siguió funcionando exactamente como estaba planeado, con 2 sacerdotes menos y un padre al que se le prohibió llorar. Pero algo sucedió al final de aquel día que revela una dimensión raramente discutida de esta historia. Moisés fue a verificar si las instrucciones sobre el sacrificio por el pecado habían sido seguidas correctamente. Era su papel como mediador del pacto garantizar que todo se estuviera haciendo conforme a las órdenes divinas. Y descubrió que Eleazar e Itamar no habían comido la porción que les correspondía. El macho cabrío de la ofrenda por el pecado había sido totalmente quemado, cuando debería haber sido parcialmente consumido por los sacerdotes en el lugar santo. Moisés se enfureció. Después de todo lo que había pasado aquel día, ahora los hijos sobrevivientes también estaban incumpliendo órdenes. Confrontó a Eleazar e Itamar con indignación abierta. ¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado en el lugar santo, pues es cosa santísima? Y entonces Aarón rompió el silencio. Por primera vez desde que vio morir a sus hijos, Aarón abrió la boca, y lo que dijo revela la profundidad de su dolor. He aquí que hoy han ofrecido su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Y tales cosas me han sucedido. Si hoy hubiera comido de la ofrenda por el pecado, ¿habría sido esto aceptable a los ojos del Señor? Aarón estaba diciendo, perdí 2 hijos hoy. Mis hijos restantes perdieron 2 hermanos. Cumplimos todas las obligaciones rituales que ordenaste. Ofrecimos los sacrificios, rociamos la sangre, quemamos la grasa, no demostramos luto públicamente. No rasgamos las vestiduras, no soltamos el cabello, hicimos todo lo que ordenaste, pero comer porción de sacrificio mientras mi estómago está revuelto y mi corazón está... Springfest is happening now at Lowe's. Keep the spotlight on your yard with Stay Green Premium 2 cubic foot mulch, 5 bags for $10. Plus, when you want more help indoors, get up to 40% off select major appliances that help you supercharge your chores. Our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Está destrozado. ¿Eso sería aceptable delante de Dios? Era una pregunta retórica, pero también era una pregunta real. Aarón genuinamente no sabía si había hecho bien o mal. No sabía si la incapacidad física de comer sería considerada otra desobediencia pasible de castigo. No sabía si él y sus hijos restantes también serían consumidos por fuego por causa de un macho cabrío no comido. La respuesta de Moisés está registrada en pocas palabras que cierran el capítulo. Y Moisés, oyendo esto, lo aprobó.
Hasta Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, el legislador implacable de Israel, el profeta que no vacilaba en confrontar a faraones y reyes, reconoció que había un límite. La ley exigía obediencia, la santidad demandaba reverencia. Pero Dios no era un tirano ciego al dolor humano. Aarón no podía llorar en público, no podía rasgar las vestiduras, no podía demostrar luto externo, pero tampoco necesitaba fingir que estaba bien. No necesitaba forzar comida garganta abajo cuando cada fibra de su ser rechazaba el alimento. Había espacio para el dolor, incluso dentro de las exigencias rigurosas de la santidad. Pero ¿por qué esta historia está en la Biblia? ¿Por qué Dios preservó este relato para todas las generaciones futuras? ¿Por qué no simplemente registrar que el tabernáculo fue inaugurado con éxito y seguir adelante? La respuesta está en algo que sucedió, o mejor dicho, que no sucedió, por causa de Nadab y Abiú. Después del incidente, Dios estableció reglas aún más rígidas sobre quién podía entrar en su presencia y cómo. Levítico capítulo 16 describe el ritual del día de la expiación, la única ocasión anual en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, el compartimiento más interno del tabernáculo donde el arca del pacto era guardada. Y las instrucciones comienzan con una referencia directa a la muerte de los hijos de Aarón. Dijo el Señor a Moisés: «Di a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario, dentro del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio». La muerte de Nadab y Abiú estableció un precedente permanente. Mostró que la presencia de Dios no era metáfora poética, que las instrucciones sobre el culto no eran sugerencias opcionales, que había consecuencias reales, físicas e inmediatas para quien tratara lo sagrado como común. Y ese precedente moldeó el comportamiento de generaciones enteras de sacerdotes por más de 1000 años. Tradiciones judías posteriores describen cómo los sumos sacerdotes se preparaban para el día de la expiación, 7 días de aislamiento antes del ritual, haciendo eco de los 7 días de consagración original. Ancianos que leían el procedimiento al sumo sacerdote repetidas veces, garantizando que cada paso estuviera memorizado perfectamente. Otros sacerdotes que permanecían despiertos con él la noche anterior, impidiendo que durmiera, para que no tuviera una emisión nocturna que lo volviera ritualmente impuro en el día más importante del año. Y hay relatos, aunque historiadores debaten su autenticidad histórica, de que ataban una cuerda al tobillo del sumo sacerdote antes de que entrara al lugar santísimo. Porque si algo salía mal allí dentro, si moría como Nadab y Abiú murieron, nadie podía entrar para rescatar el cuerpo. El lugar santísimo era territorio prohibido para todos, excepto un hombre, una vez por año. La cuerda sería la única forma de sacar el cadáver sin que más alguien muriera en el proceso. ¿Verdad histórica o leyenda piadosa? El hecho de que esta tradición exista muestra el impacto que la muerte de los hijos de Aarón tuvo en la conciencia colectiva de Israel. Generaciones de sacerdotes entraban al lugar santísimo con el fantasma de Nadab y Abiú flotando sobre ellos. El fuego que consumió a 2 hombres en segundos era un recordatorio permanente. No estás jugando con símbolos. Esto es real. Dios está aquí. Y Dios es peligroso para quien no lo trata como santo. Y hay capas adicionales de esta narrativa que merecen atención cuidadosa. Nadab y Abiú no eran novatos ignorantes. No eran hombres que desconocían las cosas de Dios. Éxodo capítulo 24 registra que estaban entre el grupo selecto que subió al monte Sinaí con Moisés y Aarón. El texto dice explícitamente: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú,
y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Ellos vieron con sus propios ojos. Estaban entre las pocas decenas de personas en toda la historia de Israel que contemplaron una manifestación visible de la divinidad y sobrevivieron para contarlo. El texto de Éxodo describe lo que vieron. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante al cielo mismo en su claridad. Ellos comieron y bebieron en la presencia de Dios, en el monte sagrado, en el suelo más santo de la tierra en ese momento. Y aún así, semanas o meses después, trataron la presencia de Dios como algo que podían manipular en sus propios términos. La familiaridad con lo sagrado había generado, si no desprecio, por lo menos descuido. El acceso privilegiado había creado una falsa sensación de que las reglas eran flexibles para quien ya había visto tanto. Nadab y Abiú habían visto más de lo que cualquier israelita común jamás vería. Habían estado en el monte, habían contemplado la gloria, habían sido consagrados con sangre y aceite por 8 días intensos. Y tal vez, justamente por eso, tal vez por haber visto tanto, pensaron que tenían margen de maniobra, pensaron que podían improvisar, pensaron que Dios entendería. El resultado mostró que estaban trágicamente equivocados. Hay otro detalle frecuentemente ignorado. Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón. En la cultura israelita eso significaba que eran los herederos naturales del sumo sacerdocio. Cuando Aarón muriera, Nadab asumiría. Y cuando Nadab muriera, Abiú se quedaría con el manto. La línea sacerdotal estaba establecida por orden de nacimiento. Pero con la muerte de los dos, todo cambió. Eleazar, el tercer hijo, se convirtió en el heredero. Y fue Eleazar quien eventualmente sucedió a Aarón como sumo sacerdote, conforme registrado en Números capítulo 20. La muerte de Nadab y Abiú no solo terminó con 2 vidas, reorganizó toda la estructura de liderazgo espiritual de Israel por generaciones. Números capítulo 3 hace una referencia retrospectiva brutal. Nadab y Abiú murieron delante del Señor, cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Sin hijos, la línea de ellos terminó allí. No hubo continuidad, no hubo nietos, no hubo legado familiar. 2 ramas enteras del árbol sacerdotal fueron cortadas de una vez y nunca más brotarían. Y los 2 hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar, tuvieron que vivir el resto de sus vidas bajo la sombra de esa tragedia. Cada vez que entraban al tabernáculo, pasaban por el lugar donde sus hermanos murieron. Cada vez que encendían incienso, sabían exactamente lo que sucedía cuando el fuego equivocado era usado. Cada vez que su padre los miraba, veían en los ojos de Aarón el reflejo de los hijos que ya no estaban allí. El texto bíblico nunca registra a Aarón hablando sobre la muerte de sus hijos después de aquel día. No hay lamento preservado en los rollos sagrados. No hay oración de cuestionamiento registrada para la posteridad. No hay momento en que Aarón se desahogue con Moisés o clame a Dios por respuestas. Vayidom a Aarón. Aarón calló, y aparentemente permaneció callado sobre esto para siempre. Algunos silencios son elección, otros son supervivencia. Tal vez Aarón haya entendido algo que nos toma vidas enteras aceptar. Existen tragedias que no tienen explicación satisfactoria. Existen pérdidas que ninguna palabra consigue contener. Y existen momentos en que la única respuesta posible es continuar, aún sangrando por dentro. Los cuerpos de Nadab y Abiú fueron cargados fuera del campamento, aún vistiendo las túnicas sacerdotales. El servicio en el tabernáculo no fue interrumpido. El incienso siguió subiendo. Y un padre al que no se le permitió llorar por sus hijos, volvió al altar al día siguiente para ofrecer sacrificio por un pueblo que nunca sabría el tamaño de su silencio.